A continuación hablaremos de los factores que inciden en la calidad de la carne de puerco. En esta presentación se analizarán los factores premortem que tienen un impacto significativo sobre la calidad final de la carne de puerco. El Códex Alimentarius define la carne como todas las partes de un animal que han sido dictaminadas como inocuas y aptas para el consumo humano o se destinan para este fin. Por lo tanto, la carne de puerco es el producto obtenido de un animal de la especie porcina clínicamente sano que es sometido a un proceso de engorda intensivo y destinado al sacrificio. A continuación describiremos los métodos de aturdimiento. Aturdimiento con CO2. Actualmente, el uso del aturdimiento de los animales en cámaras de CO2 se ha adoptado en diferentes mataderos en los que se procesan cerdos. Este método es empleado para promover la anestesia de los animales previo a su muerte. Aturdimiento eléctrico. El objetivo de la electronarcosis es inducir inconsciencia mediante la aplicación de suficiente corriente en la cabeza. Durante esta fase, el animal se vuelve insensible al dolor. Esta insensibilidad ha sido relacionada con altos niveles de los neurotransmisores glutamato y aspartato, los cuales son liberados dentro del cerebro causando hiperexcitación de las neuronas, produciendo la actividad epiléptica. Factores y niveles del proceso. Inicialmente, en esta investigación se contempló una gran cantidad de factores. Sin embargo, tras realizar los estudios de multicolinealidad, se determinó que los factores que se mencionarán a continuación fueron los que tuvieron un impacto significativo sobre la calidad de la carne de puerco. En la etapa de transporte, el factor más relevante es la densidad de población, que está medida en metros cuadrados por kilogramo. Este factor se puede presentar en tres niveles. El nivel inferior y el nivel superior resultan inapropiados, pues cuando la densidad de población es inferior a 0.41 metros cuadrados por kilogramo, los cerdos se caen y se golpean, y cuando la densidad de población es superior a 0.51 metros cuadrados por kilogramo, los cerdos tienden a pelear entre ellos. Ambos casos resultan en estrés e incluso en muerte. En la segunda etapa, o sea, la etapa de descarga, se consideran relevantes dos factores, el nivel promedio de sonido y el porcentaje de cerdos vocalizando. El factor nivel promedio de sonido se mide en dos niveles. Se clasifica dentro del primer nivel cuando el sonido tiene un volumen que es inferior a los 85 decibelios ajustados. Entonces, se puede declarar que la descarga es apropiada. Pero cuando el sonido se clasifica en el segundo nivel, es decir, cuando supera los 85 decibelios ajustados, la descarga no es apropiada. En lo que respecta al factor porcentaje de cerdos vocalizando, un porcentaje inferior al 5% es adecuado, mientras que un porcentaje superior al 5% es inaceptable. La importancia de estos factores incide en que los chillidos del cerdo activan su mecanismo de defensa y esto provoca que el animal se estrese. En la etapa 3, que es la etapa de estabulación, es decir, el momento en el que los animales son dirigidos al establo, los dos factores principales son el nivel promedio de sonido y la temporada del año en la que se realiza el proceso. Los niveles e importancia del factor sonido son iguales a los descritos en la etapa 2. En lo que respecta al factor temporada, se consideran dos niveles. El primer nivel se refiere a la temporada otoño-invierno, que resulta apropiada para la estabulación. El segundo nivel se refiere a la temporada verano-primavera, que es inadecuada para la estabulación. La importancia del factor temporada radica en que las altas temperaturas y sus fluctuaciones pueden estresar demasiado a los animales, ya que estos tienen dificultades para mantener su temperatura corporal. La cuarta y última etapa es el aturdimiento. En esta etapa hay tres factores importantes que son el nivel promedio de sonido, el uso de pincho eléctrico y la efectividad del aturdimiento. Los niveles e importancia del factor sonido quedarán descritos en la etapa de transporte. En lo que respecta al factor uso de pincho eléctrico, este se clasificó en dos niveles. El primer nivel hace referencia a aquellos procesos de aturdimiento en los que sí se emplea pincho eléctrico, lo cual resulta inadecuado. El segundo nivel corresponde a aquellos procesos de aturdimiento en los que no se utiliza el pincho eléctrico, lo cual resulta apropiado. La importancia de este factor radica en que hay que reconocer que es una práctica que en realidad estresa más a los animales. El tercer y último factor es la efectividad del aturdimiento.
la cual se puede presentar en dos niveles. El primer nivel corresponde a aquellos procesos de aturdimiento en los que más del 15% de los cerdos muestran signos de inconsciencia. No muestran signos de inconsciencia cuando se les aplica el examen de reflejos en las córneas. Este nivel clasifica el proceso de aturdimiento como inadecuado, porque una cantidad considerable de cerdos se encuentran conscientes, aún al momento del sacrificio. El segundo nivel se refiere a aquellos procesos de aturdimiento en los que más del 15% de los cerdos muestran signos de inconsciencia. Lo importante de este factor radica en que los cerdos que no quedan inconscientes por efecto del aturdimiento están expuestos a sufrir mayor estrés. En general, los valores fuera del criterio de aceptación indican la inducción de estrés en el cuerpo, lo que da por resultado el descenso del pH del músculo torácico y por lo tanto incrementa el riesgo de que la carne se presente pálida, flácida y con exudado. A continuación, se revisará la parte experimental. La primera parte experimental consistió en las mediciones previas al sacrificio, donde se evaluó el transporte de los cerdos, el cual consistió en el tiempo transcurrido desde la llegada al matadero hasta el inicio de la descarga. Posteriormente, se evaluó el porcentaje de vocalización, el deslizamiento de los cerdos y los cerdos muertos que fueron encontrados. Asimismo, se evaluó la descarga, tales como el uso de elevadores hidráulicos y el ángulo de la rampa. Por último, se realizó la medición de pH, usando un electrodo de pH de vidrio. Esto se realizó después del sacrificio del cerdo. Estas mediciones se realizaron por la misma persona utilizando el mismo electrodo de pH. A continuación daremos las conclusiones. Todas las etapas durante el proceso previo a la masacre tienen un impacto en la calidad de la carne de cerdo producida, y en cuanto más cerca de la fase de aturdimiento, el manejo premasacre de los cerdos tiende a modificar el pH y producir una carne pálida, flácida y exudativa. Asimismo, se demuestra que a su vez el bienestar de los cerdos podría tener un gran impacto en la calidad final de la carne, incluyendo la percepción por los consumidores.